con la conceptualización. Entonces, para empezar a explicar bien las conceptualizaciones, es que si a ti te dicen una P de T, primeramente se lee como P de T. En ningún momento se lee por, que esa es la primera conceptualización que hay que entender en funciones. Funciones se les explicó en álgebra, ahorita en geometría y trigonometría, pues se vuelve a tocar el tema de funciones. ¿Alguien se acuerda qué es una función? 22. Dime 22. Una definición basada en operaciones aplicada a la variable independiente para obtener un único valor de la variable independiente. De la variable dependiente. Entonces, es una definición. ¿Qué quiere decir una definición? Pues que estoy viendo qué es lo que está ocurriendo en mi población y me doy cuenta que para saber el comportamiento de la población voy a tener que hacer operaciones. Por eso es una definición basada en operaciones. Ya saben que las únicas operaciones son suma, que quiere decir agregar, resta, que quiere decir quitar, multiplicación, que es una suma abreviada, división, que es repartir, potencia, que es multiplicar a la base tantas veces como indica el exponente, racionalización, que es calcular qué número multiplicado por sí mismo tantas veces como indica el índice de la raíz me dé por resultado el radicando. De esas operaciones va a venir la definición y todas esas son instrucciones. Y esa definición de esas operaciones, todas van a ser aplicadas a la variable independiente. ¿Qué es esa variable independiente? Pues precisamente es algo que cambia, por eso se llama variable, y se llama independiente porque ella se mueve por sí sola, no le tiene que pedir permiso a nadie, no tiene que haber nada que le afecte. Entonces, bajo ese entendimiento, ya sé que esta P me está simbolizando a la variable dependiente y esta T me está simbolizando a la variable independiente. Es esa toda la conceptualización que deben de tener. Obviamente la variable dependiente también es junta, no solamente es la P, por eso se lee la P que depende del tiempo. La única que se mueve es el tiempo para obtener un resultado que se llama T, pero en la nomenclatura se escribe como P de T, es decir, una variable dependiente no va a ser una sola letra, debe de ser una letra acompañada de quién es la variable independiente. Si solamente tuviera una letra, estaría hablando de una fórmula, y ya saben que hay unas fórmulas, como que el área del triángulo se calcula como un medio de la base por la altura. Que una fórmula es diferente. Una fórmula es una ecuación muy conocida por todos los que están en ese rubro de la ciencia, están en ese departamento, están en cierta comisión, que es específico para ciertas personas que abordan un tema de la ciencia, una unidad de aprendizaje, lo que sea, ¿no? Eso es una fórmula. Entonces, ya que entendí lo que quiere decir PDT, me están haciendo referencia que estoy utilizando la letra P porque simboliza la población y es la población de la India que está dado en millones. O sea, que los resultados van a ser que la PDT va a ser un número, hagan de cuenta 5, pero este 5 quiere decir 5 millones. Eso es un ejemplo. Como ejemplo, la población de la India conforme pasa el tiempo es de 5 millones. O sea, no me tienen que escribir un 5 con los 6 ceritos o un 5 utilizando notación exponencial elevado a la 6. Bueno, más bien potencia de 10 porque esto no es notación exponencial. Saben que notación exponencial se escribe como 5.00 por 10 a la 6, que son dos conceptos diferentes, obviamente de física y obviamente de matemáticas, referido a las cifras, a los números, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces lo importante es ir entendiendo todo el concepto. Luego me dicen que la T es en años. Entonces, nosotros sabemos que se utiliza la letra T porque esta variable independiente va a ser el tiempo. Y ese tiempo nos están diciendo que lo van a medir en años. Obviamente el tiempo se puede medir en nanosegundos, en astrosegundos, en microsegundos, en milisegundos, en decisegundos, etcétera, ¿no? O sea, hay muchas maneras de medir el tiempo, pero específicamente en este enunciado me están diciendo que se va a medir en años después de 1980. O sea, que la definición basada en operaciones únicamente va a servir para el año 1980 para adelante. O sea, antes de 1980 no tengo ni idea, porque debe de ser otra definición basada en operaciones aplicadas a la variable independiente. Eso es lo importante que debo de entender cuando leo un enunciado.
Un enunciado no nada más es leerlo por leerlo, no es paja. Algunos maestros de matemáticas mencionan que es paja porque no sirve. Pues no, es lo principal para que tú puedas dar el resultado a través de un enunciado de acuerdo al contexto. Obviamente hay palabras que quizás no puedas entender en el momento, pero agarras un diccionario, una enciclopedia, un libro y ya sabes qué quiere decir. Entonces, la parte que a nosotros nos corresponde como personas que sabemos logaritmos es también saber lo que rodea todo el contexto de las aplicaciones de los logaritmos. O sea, se puede aplicar en población, que es un fenómeno geográfico, geográfico, y también tiene que ver con números grandes y tiene que ver con el tiempo. O sea, todos esos conceptos los tenemos que dominar. ¿Por qué? Porque estamos en bachillerato. Luego, puede aproximarse, eso quiere decir que no va a ser un resultado exacto, va a ser aproximado, y puede aproximarse con la siguiente función. Y entonces ahora sí, empezamos a escribir algo que ya compete completamente al dominio de matemáticas. Y entonces ahí me están escribiendo lo que estoy diciendo. Por lo tanto, primeramente díganme, ¿esto cómo se llama? 26 datos. No, Uno base. no, Perdón, era resultado. tampoco. Que estén utilizados tienen un significado. No es cifra porque la cifra entonces estaría relacionado a la posición. Y entonces diría que la posición 1 es de unidades, la posición 5 es de decenas y la posición 6 es de centenas. Por eso no es cifra, no es resultado, porque el resultado es todo esto completo. Pero si se dan cuenta no es un valor numérico, por lo tanto no es un resultado. ¿Qué más me dijeron? ¿Es un número? Pues sí, sí es un número, porque un número me representa una cantidad. No es una base porque no está elevado a ningún exponente. Bueno, sí está el exponente 1, pero no se escribe porque ya está escrito una vez. Por lo tanto, no puede ser una base como tal porque ya está escrito una vez. Entonces, como que pierde un poco el concepto de base. Sí se puede considerar como una base, pero no es una base. ¿Alguien más? ¿Qué es esto? ¿Es un número? Sí, porque representa una cantidad. 18. Dime, ¿Es 18. un argumento? No, porque el argumento tiene que ver con la variable independiente. Acuérdense que la variable independiente es la letra, es la que cambia. Pero en la variable independiente se sustituye un dato, perdón, se sustituyen datos. ¿Cuáles son los datos? No lo sé. Y esos datos, cuando escoges un específico, entonces ya se llama argumento, pero hasta que escoges un dato específico. Y este no es un dato específico, ese es un número que está dentro de la función. Aquí la contraparte es la variable dependiente, que también es una letra, y que en ella se obtienen resultados, o sea, no es un resultado, se obtienen muchos resultados, y cuando el resultado es específico, entonces recibe el nombre de imagen. Y el conjunto de todos los datos me da el dominio, y el conjunto de todos los resultados me da el rango. O sea, todo tiene una explicación y tiene una conceptualización. No nada más es decir los nombres por decirlos. Va de nuevo. ¿Qué es esto? 22 coeficientes. Muy bien, es un coeficiente. Entonces, me doy cuenta que es un coeficiente porque es un término. ¿Qué es un término? Un término es la multiplicación del signo por el coeficiente, por la variable, por la función exponencial, por la función logarítmica, por la función trigonométrica, por la arcofunción. Por lo tanto, este primer número que está multiplicando a todo lo demás, como ya me dijo su compañera, recibe el nombre de coeficiente. ¿Por qué es importante que vaya detectando los elementos? Porque solamente así voy a saber qué debo de hacer con cada elemento. Ahora bien, díganme cómo se llama este. 22 bases. Ok, ese sí se llama base. ¿Cómo sé que se llama base? Pues porque está elevado a un exponente. Y específicamente ese es el número de Euler. O también se conoce como número Neper. Y saben que el número Neper es un número que se dieron cuenta que se repite en la naturaleza. Y como se dieron cuenta que se repite en la naturaleza, por eso el logaritmo base E, que se escribe como logaritmo neperiano, han dicho que es logaritmo natural, pero ni al caso. O sea, es neperiano porque viene del número de Euler que le llamó número Neper
y por eso es la n. Y algunos le dicen natural porque se repite mucho en la naturaleza, pero no surgió de la naturaleza. Es el número, es el logaritmo neperiano. Ahora bien, todo este que está aquí, ¿cómo se llama? 18 exponente. Muy bien, todo ese se llama exponente. Ahora bien, se van a dar cuenta que ese exponente está mal escrito. ¿Por qué está mal escrito el exponente? 22 porque es un punto decimal y los puntos decimales no existen. Bueno, los números decimales. Exacto, 22 me dijiste, ¿no? Entonces, los números decimales no existen. ¿Por qué no existen? Porque no están definidos. O sea, los que sí existen es el número natural, el número entero, el número racional, el número irracional y los números reales. Y de ahí surgen los números imaginarios. Existe el número natural, que son los que están en la naturaleza. Un caballo, un pony, 2 perros, 3 gatos. El número entero, donde el número entero le agregas el signo a los naturales y ya se hizo entero. El número racional, que proviene de una división de un entero entre otro entero. Y por último, los números irracionales, que no se pueden representar a través de estos números. Y el conjunto de todos estos números se llama números reales. No, el simbolito es diferente. Reales. Pero los números reales, esos sí existen. Todos estos números reales los puedes expresar de manera decimal. Eso quiere decir que ahí estoy expresando de manera decimal algo que no debe de estar así expresado. Esto es una mala situación desde el punto de vista conceptual. Por lo tanto, una vez que ya me di cuenta de todos los elementos, ¿y por qué necesito los elementos? Porque necesito saber qué hacer con esos elementos. Entonces simplemente lo que hago es expresar como número racional. Acuérdense que todo esto es conceptualización, ¿eh? Y por lo tanto es lo que les voy a evaluar en el examen. O sea, si en el examen me siguen trabajando con número decimal, se los voy a poner como mala porque deben de trabajar con números racionales. ¿Por qué? Porque los números decimales no existen. ¿Por qué no existen? Porque se llaman expresiones decimales. Y entonces esto me lleva a que es un número Neper elevado a la 2 sobre la cifra. Ahora sí, la cifra es la posición. La primera cifra me indica décimos, la segunda cifra me indica centésimos. Por lo tanto, debe ser 2 sobre 100 porque son 2 centésimos de t o por t. De ahí obviamente sabemos que puedo aplicar el simplificar la fracción. Y si voy a simplificar la fracción, sabemos que simplificar la fracción es dividir numerador y denominador entre el mismo número. Por lo tanto, aquí vamos a escribir que la población que depende del tiempo se calcula como la multiplicación de 655 por el número Neper elevado a la 1/50. Estoy dividiendo numerador y denominador entre el mismo número que es 2 y multiplicado por el número t, que t es el tiempo. ¿Por qué dije que es un número? Porque el tiempo es representado a través de un número. El único detalle es que no sé cuál es el tiempo. Bueno, ya que entendí lo que está escrito, entonces, que obviamente esto solamente es para después del año 1980, entonces me dicen que ¿cuándo es una fecha? 3 de abril, 2 de noviembre, 8 de mayo, etc. ¿Cuándo será de 1,000 millones? Entonces, ¿quién va a ser de 1,000 millones? Pues no puedo pensar en los años, 1,000 millones de años, como que sería un poco no lógico que pensar en que van a transcurrir 1,000,000 de años, porque ningún ser humano, ni siquiera en la Biblia, que fueron los que vieron más, puede verlo. Por lo tanto, ¿cuándo será de 1,000 millones? Pues obviamente está hablando de la población. Por lo tanto, en mi función, quien me representa la población es P de t. Por lo tanto, con esa conceptualización que viene de todo lo que he aprendido desde que nací, entonces puedo asegurar que la población va a ser de 1,000 millones. Pero si ustedes se acuerdan, habíamos dicho que P de t es en millones. Por lo tanto, si yo escribo esto, estoy diciendo 1,000 millones de millones, lo cual es un error. Por lo cual nada más debo de escribir 1,000, porque sabemos que P de t se va a expresar en millones. Eso implica que yo ya tengo un dato. Ese dato sabemos que se llama argumento, porque ya es un dato específico. Y por lo tanto, lo que puedo hacer es la sustitución. ¿Qué quiere decir sustituir? Quiere decir reemplazar. O sea que voy a reemplazar donde se debe de buscar a la población que depende del tiempo. Eso quiere decir que eso que dejé sombreado con marcatextos verde, ese se va a sustituir por 1,000, porque son los 1,000 millones que yo quiero.
y esto se va a calcular como el producto de 651 multiplicado por el número Neper elevado a la 1/50 multiplicado por el tiempo. Y entonces, con mis ojos de la cara, yo me doy cuenta, bueno, que hay, primero hay operaciones, hay una potencia y hay una multiplicación. Eso quiere decir que lo primero que debo de revisar es la jerarquía de operaciones para saber cuál es la que se hace primero. No puedo hacer la multiplicación porque no puedo multiplicar coeficientes por potencias y por lo tanto tendría que pensar en la potencia. Pero por definición de la potencia es multiplicar al número Neper tantas veces como indica el exponente, pero como hay una variable, no sé cuántas veces. Eso me da la deducción, que lo que debo de hacer no son operaciones, sino van a ser operaciones inversas. Como aquí detecto una multiplicación, la operación inversa es una división, y de una vez, si ustedes se dan cuenta, la t me está quedando en el miembro derecho, y no debe de estar en el miembro derecho, debe estar en el miembro izquierdo. Por lo tanto, de una vez voy a aplicar la propiedad reflexiva, donde la propiedad reflexiva me dice que puedo escribir mis resultados en el miembro izquierdo o en el mismo derecho indistintamente. Por lo tanto, el número Neper elevado a la 1/50 de t se va a calcular como 1000 dividido entre 651. Y ahí apliqué, vuelvo a repetir, operación inversa. Este 651 está dividiendo, pero como es una igualdad, puedo escribir el 1000 con la división en el miembro derecho y el número Neper en el miembro izquierdo, sin ningún problema. Eso me lo permite la propiedad reflexiva. Si x es igual a 3, también puedo decir que la 3 es igual a x. Lo puedes escribir indistintamente en el miembro izquierdo o en el miembro derecho cuando tienes una igualdad. Entonces, una vez aplicada la propiedad reflexiva, nada más de verse, díganme qué concepto puedo aplicar. 26, dime. Definición de logaritmo. Ok, definición de logaritmos. ¿Por qué definición de logaritmos? Pues porque me doy cuenta con mis ojitos de la cara que nada más hay un exponente, nada más hay una base y nada más hay una potencia. Como hay uno de cada uno, entonces yo lo que puedo aplicar es precisamente la definición de logaritmo. Y la definición de logaritmo sabemos que el logaritmo es el exponente, o sea, 1/50 de t, al cual se eleva la base. Sabemos que la base se escribe como subíndice para obtener la potencia. Y esa potencia, como no la puedo simplificar, pues solamente escribo 1000 sobre 651. Y de ahí, si se dieron cuenta, pues la t ya prácticamente está calculado el valor. Porque solamente me basta decir que el 50 es una operación que está dividiendo y por lo tanto me doy cuenta que hay una operación inversa donde este 50 va a multiplicar a todo lo que está en el miembro izquierdo, y de ahí entonces me queda que esto va a ser debido al concepto de operación inversa, porque revisé la jerarquía de operaciones y me di cuenta que no se puede hacer ninguna operación. Entonces obtengo que el cálculo de la t es como un 50 por el logaritmo neperiano. ¿Por qué logaritmo neperiano? Porque sabemos que todos los logaritmos base 10 simplemente se escriben como logaritmo, pero los logaritmos que tiene al base la número Neper se va a escribir como logaritmo neperiano. Y entonces me doy cuenta que hay una división. Pero de esa división también observo que el 10 al cubo es lo mismo que el 1000. Por lo tanto, aquí escribo 10 al cubo y el 651 debo de calcular factores primos. Entonces, vamos a utilizar la calculadora considerando que es un auxiliar. Si lo dividimos entre 3, resulta que me da 217. Eso quiere decir que el 651 yo lo puedo escribir como 217 sobre 3. Recuerden que eso es parte de lo que puedo hacer debido a que estamos simplificando la fracción, debido a que estamos buscando diferentes maneras en la cual podemos obtener el número. Ahí ya me equivoqué, no es 217 entre 3, disculpen porque estoy factorizando. Acuerden que se deben de factorizar calculando los factores primos. Ahí me queda que esto es 3 por 217. 217 creo que es primo, ya no debe de tener ninguna división, a menos que sea entre 7. Ah, sí, también es entre 7. Entonces 217, 651, si yo lo factorizo, lo escribo por acá. Si el 651 se le calculan factores primos,
que es parte de lo que siempre debo de estar haciendo. Entonces resulta que tiene tercera, aquí me da 2, aquí me da 1, aquí me da 7. Luego tiene séptima, que aquí es 3 y aquí es 1. Y luego ya no tiene más porque ese es un número primo. Eso quiere decir que la factorización es un 3 por un 7 y por un 31. ¿Por qué lo debo de hacer? Pues porque así se debe de hacer cuando estoy calculando logaritmos. No se puede trabajar solamente con números grandes. Debe de ser el cálculo con factores primos. Por lo tanto, ya con eso puedo primeramente aplicar propiedades de los logaritmos. ¿Cuál propiedad de los logaritmos? Pues hay una que dice que el logaritmo de una potencia se escribe como el exponente multiplicado por el logaritmo de la base. También la otra propiedad menciona que el logaritmo de una división se escribe también como el logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Y la otra propiedad menciona que si yo tengo el logaritmo de un producto, esto se escribe como el logaritmo del primer factor más el logaritmo del segundo factor. Obviamente hay que conceptualizar bien y hay que decirlo todo tal cual se los estoy diciendo, porque a veces dicen que la división es la suma, que la multiplicación es la resta, que la no sé qué, y en ese momento empiezan a tener muchas imprecisiones que los lleva a resultados no esperados. Por lo tanto, ya puedo escribir que aplicando todos esos conceptos, lo debo de escribir aquí abajo para que se vea la continuidad de las cosas. Entonces, el tiempo se calcula como el 50 que va a multiplicar a una fracción. Y esa fracción es el 3 que multiplica al logaritmo neperiano, al logaritmo neperiano de 10, dividido entre el logaritmo, no es cierto, ese es un error, discúlpenme, ya me estaba yendo con la finta, es 3 veces el logaritmo neperiano de 10 menos, acuérdense que aquí hay una división, y como hay una división, entonces una resta, menos el logaritmo neperiano de 3, menos el logaritmo neperiano de 7, menos el logaritmo neperiano de 31. Precisamente se debe a que tengo un denominador, bueno, a que tengo, déjenlo me marco más, a que tengo un denominador, tengo otro denominador y tengo otro denominador. Por eso todos esos que son denominadores, acuérdense que lo que son denominadores van a estar con signo negativo, porque se están restando. Entonces de ahí ya tengo el resultado. Y ese resultado, lo único que debo de hacer, como es un problema, entonces tengo que responder de acuerdo al contexto del problema. Y me dice, ¿cuándo? Pues ¿cuándo? Ahora sí, voy a tomar la calculadora y voy a multiplicar, primero, así, 3 por logaritmo neperiano de 10. El resultado me da 6.90. Le resto el logaritmo neperiano de 3, me da 5.80. Le resto el logaritmo neperiano de 7, me da 3.86. Y me faltó aquí le resto, aquí me lo comí. Le resto un logaritmo neperiano de 31, me da 0.42 y eso lo multiplico por 50. Entonces el resultado me da un 21.46, 22, 81, 84. Y entonces cuando yo reviso el contexto del problema, me dijeron que ¿cuándo será de 1,000 millones? Si te es en años. Eso quiere decir que van a ser 21 años. 21 años. Ok, ahora, ¿qué es lo que hago para lo demás? Pues sabemos que 0.46, 22, 81, 84, o sea, la parte decimal de 21, tiene que ver con meses. Por eso lo multiplico por 12. Porque ese 12 está haciendo referencia a que un año tiene 12 meses. Y entonces, si lo que tengo en la calculadora le resto 21 y lo multiplico por 12, me va a dar por resultado un 5.54, 73, 82, 0, 64. Eso implica que son 21 años con 5 meses. Y luego resulta que
lo que debo de hacer es que este punto 5473820064 lo debo de llevar a días, porque sabemos que un mes tiene 30 días. Vamos a hacerlo en 30 días para que sea un poquito más más estandarizado. Pudiera decir que son 31, no puedo decir que son 28 porque nada más hay un día que tiene 28. Por lo resto le resto 5, lo multiplico por 30 y entonces obtengo 16.42, 146, 192, donde aquí obviamente estoy hablando de 16 días. Y este 0.42 14 61 92, al ser un pedacito del día, quiere decir que son referido a 24 horas. Por lo tanto, le resto el 16 y lo multiplico por 24 y entonces me da por resultado un 10.11 50 86 19, que eso implica que son 10 horas. Y después sabemos que este pedacito, que es punto 115 086 19, está referido a las horas, pero cada hora sabemos que tiene 60 minutos. Entonces lo multiplicamos por un 60 para ver los minutos. O sea que lo que está en el display le resto 10, lo multiplico por 60 y me da por resultado un 6.9051 9051 71 194, que obviamente estamos hablando que son 6 minutos, pero de esos minutos todavía nos podemos continuar porque sabemos que el punto 90 51 711 94 es de un minuto y sabemos que cada minuto tiene 60 segundos. Por eso lo multiplico por 60 segundos, le resto 6 para que me quede solamente la parte decimal, multiplico por 60 y me da 54.3102 7162. Y eso quiere decir que son 54 segundos con 310 milésimas. Acuérdense que las milésimas de segundos sí las hemos visto, las han manejado en los Juegos Olímpicos, es donde más se ve esa situación y que obviamente hay que considerarla porque estamos trabajando ya de manera más formal, porque nosotros vamos a convertirnos en técnicos, no nos vamos a quedar como obreros. Un obrero solamente es el que sale de la secundaria y sabe obedecer órdenes, pero nosotros ya es diferente. Concluyendo, ¿cuándo? Pues resulta que cuando tenemos que considerar que partimos del año 1980. Entonces, si debe de transcurrir este tiempo, resulta que va a ser en el año 2001, 5 meses es mayo, 16 días quiere decir que es mayo 16 a las 10:06 horas con 54.310 segundos. Y en ese momento, al ser formal en lo que nos están pidiendo, pues podemos llegar a obtener un trabajo adecuado porque de a de veras estoy diciendo las cosas tal cual deben de ser, ¿no? Entonces tendría que retomar con el enunciado y tendría que decir entonces que la población en India, la población en India será de 1,000 millones de habitantes en este día, esa fecha y esa hora. Y entonces de ahí ya me vuelvo formal y empiezo a decir las cosas adecuadamente y que obviamente es así donde lo estamos preparando, ¿no? Tienen que contestar con toda formalidad, con el enunciado completo. Ahí sí se dieron cuenta, nada más se puso de enunciado el 16 de junio, pero pues obviamente no tiene como que mucho que ver con lo que estuvimos haciendo. Solamente es una referencia para que se den cuenta cómo lo debemos de hacer. Es la que dice LN. Ahí en la calculadora, bueno, te voy a decir de referente a la mía. En la calculadora que yo tengo hay una tecla que dice la leyenda logaritmo y arriba está 10 a la X.
Obviamente esta es la función exponencial y esta es la función logarítmica. Eso ya lo aprendimos en el curso. Y hay otra tecla donde está sobre la tecla escrito ln, que es el logaritmo neperiano, y abajo de la tecla está e a la x. Esta es la función exponencial y esta es la función logarítmica. Entonces lo único que estoy haciendo en la calculadora es al 3 lo multiplicas por el logaritmo neperiano. Obviamente tienes que teclear de 10. Yo luego le escribí el igual. Y después le escribí menos. Apachurré la tecla logaritmo neperiano. Escribí el 3. Le apachurré nuevamente el igual. Me gusta hacerlo así poco a poco para que no haya errores. Y luego otra vez le tecleé menos logaritmo neperiano del número 7. Le apachurré otra vez igual. Y luego otra vez le tecleé menos el logaritmo neperiano del 3 con el 1. Y le apachurré otra vez el igual. Y ese resultado lo terminé multiplicando por 50. Acuérdense que eso es por jerarquía de operaciones, ¿no? Primero hice las que están en el paréntesis y luego ya terminé haciendo la multiplicación por el 50. Y ahí fue donde me dio el resultado que les mencioné hace ratito, que fue de 21.42. O sea, este de 21.42 surgió de lo que les acabo de decir al usar la calculadora. Y obviamente mi responsabilidad como docente de matemáticas es que te enseñe a usar la calculadora para que en física no sufras tanto. Acuérdense que geometría y trigonometría es antes de física. Entonces nuestra responsabilidad es enseñarles a usar la calculadora. Pero también la calculadora únicamente se utiliza en matemáticas hasta el final. Ya que acabaste de hacer toda la conceptualización, entonces hasta el final, una sola vez utilizas la calculadora. Antes no, eso es de matemáticas, entender la conceptualización para que posteriormente puedan crear algoritmos. Y esos algoritmos tú los puedes implementar en un laboratorio de química, en un laboratorio de biología, en un laboratorio de física, en un laboratorio de aeronáutica, en un laboratorio espacial, en un laboratorio de lo que tú quieras. Por eso es importante que entiendas los conceptos que están asociados a cada elemento del álgebra, de la aritmética, de la geometría y trigonometría, de la analítica, cálculo diferencial y cálculo integral. Bueno, igual y probabilidad, ¿no? ¿Alguien más? Muchas gracias, profesor, ya me salió. Ok, va que va. Bueno, entonces acuérdense que hay que practicar, ¿eh? O sea, todo lo que estamos viendo es porque necesitan aprender. Todos los días deben de aprender. Y todo lo que se les da precisamente es conceptualización para que aprendan y sean mejores estudiantes, mejores profesionistas. Porque a lo largo de los años, los profesionistas van a ser ustedes, nosotros. Mencionan en el enunciado, me dice que después de cierto tiempo que un estudiante con un virus regresa a un internado aislado de 2.000 estudiantes. El número de estudiantes infectados 3 días después de la llegada del portador está dada por esta función. Entonces nos estaban mencionando que en el inciso me hacen referencia a que en qué tiempo, obviamente el tiempo no lo conozco, pero lo que sí conozco es que el tiempo debe de estar dado en días, en qué tiempo la cuarta parte estará infectada. Como ya leí el enunciado, me están diciendo que hay 2.000 estudiantes. Eso quiere decir que yo puedo declarar que la cuarta parte, o sea, los estudiantes infectados después de este día, va a ser la cuarta parte de los que yo conozco que son 2.000. Obviamente, eso ya me lleva a un resultado. Y con esos datos, yo ya puedo entonces realizar una sustitución. ¿Qué quiere decir sustitución? Pues quiere decir reemplazar. Eso implica que voy a tener disculpen, aquí me equivoqué. Dije cuarta parte y escribí la mitad. Suele ocurrir que uno dice una cosa y escribe otra cosa. Entonces aquí una cuarta parte, eso me está llevando a que lo que debo de sustituir va a ser un 500, porque el 500 es la cuarta parte de 2.000 y eso es el 2.000 dividido entre 1 más 1999 multiplicado por el número Neper elevado a la menos 895 sobre 1000. ¿Alguien me puede decir por qué hice eso? ¿Alguien me puede decir por qué escribí esto? 6. Dime 6. Racionalizó el exponente porque no pueden haber números decimales en el exponente. Ok, no es que haya racionalizado el exponente, sino que lo expresé de manera racional. Número 6 dijiste, ¿verdad? Sí.
Ok, entonces como tengo una expresión decimal, no la puedo dejar así y por eso la expresé en número racional. Simplemente la estoy llevando a donde debe de haber estado siempre, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer un montón de cosas, muchísimas cosas, pero obviamente todas esas cosas van a ser conceptualizadas. ¿Qué es lo que primero yo pudiera ver con mis ojitos de la cara? Pues resulta que aquí hay una división y entonces multiplica el 500. Pero eso sería un poquito como que complicado aplicar la propiedad distributiva para multiplicar el 500 por 1 y el 500 por 1999. Me genera números muy grandes. Entonces lo que voy a hacer al mismo tiempo es operación inversa, donde eso que está dividiendo va a multiplicar al 500, pero este 500 que está multiplicando de una vez lo va a dividir. O sea, voy a realizar dos operaciones inversas para que no me queden números tan grandes. Recuerden que lo que se está buscando es tener una eficiencia y esa eficiencia se debe simplemente a trabajar con los números más pequeños posibles. Por lo tanto, si este que está aquí multiplicando aplico la operación inversa, perdón, si está dividiendo, la operación inversa es multiplicar, y me va a quedar un 1 más 1999 multiplicado por el número Neper elevado a la menos 895 sobre 1000t, y este 500 que está multiplicando, pues ahora lo regreso para que quede dividiendo. Y eso me lleva a que aquí escriba un 2000 dividido entre un 500. Entonces estoy haciendo la operación inversa dos veces y con esa operación inversa dos veces, pues ya me estoy ahorrando la multiplicación del 500 por el 1 y del 500 por el 1999, que me hubiera producido números muy grandes. Ahora bien, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues otra vez, basándome en jerarquía de operaciones, me doy cuenta que aquí puedo hacer una división y esa división pues simplemente se va a llevar a simplificar. Si ustedes se dan cuenta, los dos números se pueden dividir entre 100. No puedo hacer precisamente la división porque me va a quedar... Ah, no, sí se puede hacer la división. Perdón, sí se puede hacer la división. Porque si hago la división, simplificando, me va a quedar 20 quintos al dividir los dos entre 100 y 20 entre 5 se puede dividir. Entonces puedo dividir. Si hago la división, resulta que esto me va a dar un 4 y de una vez me doy cuenta que aquí hay una suma, por lo tanto puedo hacer la operación inversa realizando una resta y eso me lleva a escribir aquí el concepto que va a ser una operación inversa y por lo tanto como este 1 va a estar negativo, este es un 4 con un menos 1, lo que debo de aplicar es la ley de la resta. Si los números tienen diferente signo, se restan los números y se deja el signo del mayor, el mayor es positivo, por lo tanto aquí voy a obtener un 1999 multiplicado por el número Neper elevado a la menos 895 sobre 1000 por t, y eso es 3. ¿Por qué es 3? Porque dijimos que este es un número 4, aquí hay un 1, la operación inversa es la resta, y de ahí me doy cuenta que es un 3. Ahora, ¿por qué no puedo sumar este 1 con este 1999? Pues porque yo sé que hay un concepto que se denomina términos semejantes. Y los términos semejantes me van a decir cuáles son los números que se pueden sumar o los que no se pueden sumar. Si ustedes se dan cuenta, este solamente es un número, pero este es un número que está multiplicado por una potencia. La base con el exponente es una potencia. Por lo tanto, este 1 con el 1999 multiplicado por el número Neper no son términos semejantes. Y como no son términos semejantes, por eso la operación se hizo entre términos semejantes. Este 1 y este 4 sí son términos semejantes. Por eso se puede hacer la resta, obviamente primero realizando la división. Ya saben que si tienen una duda, luego avísenme para que les vaya aclarando los puntos, ¿no? Ahora bien, si yo sigo observando, me voy a dar cuenta con mis ojitos de la cara que aquí hay una operación. Y por lo tanto, este número que está multiplicando, yo lo puedo escribir dividiendo. Por lo tanto, lo que puedo hacer es precisamente la operación inversa. Y si realizo la operación inversa, voy a obtener que el número Neper elevado a la 1895 sobre 1000 multiplicado por el tiempo se va a calcular como un 3 dividido entre 1999. Y entonces, ¿qué concepto aplico? Ok, muy bien.
Entonces, definición de logaritmo. ¿Y por qué aplico la definición de logaritmo? Pues porque se ve luego que tengo solamente a una base, a un exponente y a una potencia. Por lo tanto, aplicando la definición de logaritmo, voy a llegar a escribir que el logaritmo es el exponente al cual se eleva la base para obtener como resultado la potencia. Y de ahí pues ya tengo prácticamente calculado el valor de t, que eso solamente es pues ver lo que se va obteniendo a través de todos los conceptos. Me voy a ir hacia el miembro izquierdo, perdón, hacia el lado izquierdo para continuar con esto. Dime. Ah, sí, ya era 1000, tienes razón. ¿Qué número de lista tienes? 6. Ok. Ahí si puedes luego le mueves la configuración a tu micrófono porque tu micrófono se escucha muy bajito. Ahí ya sabes que hay que meterse a configuración, de ahí subes el nivel del micrófono para que se te escuche mejor. ¿Sale bien? Bueno, entonces de ahí, obviamente lo que sabemos es que siempre, no es opción, siempre debemos de calcular factores primos. Y eso es porque debemos de dejar todo expresado con los números más pequeños. Entonces el 3 sabemos que es primo. Pero el 199 vamos a verificar si se puede dividir entre algún número. Entre el 3 no se puede dividir, entre el 5 tampoco se puede dividir, entre el 7 tampoco se puede dividir, entre el 11 tampoco, entre el 13 tampoco, entre el 17 tampoco, entre el 23 tampoco, y pues ya, digamos que ahí se queda, y ya no voy a buscar más números primos porque... ¿Perdón? Escribió 199 y es 1999. Ah, cierto, 1999, disculpa. Ah, ¿dónde está? Ah, sí, es acá. 1999. Ahí. 1999. ¿Eres el 6? El que me dijiste. Ok, va. Entonces, pues ocurre lo mismo, ¿no? Vamos a ver si el 1999 se le puede hacer algo. Creo que no. Me imagino que debe de ser primo. No, creo que no se puede hacer nada. Entonces lo dejamos, ese como número primo. Del 895 si pudiéramos hacer tal vez algo, porque debe de tener quinta. Entonces con el 895, si nosotros calculamos quinta, porque se ve que tiene quinta, 5, 9, 14, 22, sí, 895 tiene quinta. Eso se convierte en un 179 y creo que 179 también es primo. Entonces, pues no sería como que mucho lo que se puede hacer, ¿no? Simplemente vamos a escribir que la T se va a calcular como un menos 1000, porque acuérdense que aquí está dividiendo, la operación inversa es que multiplique. Obviamente estamos aplicando operación inversa. Entonces el 1000 dividido entre el 895, que ya me di cuenta que ni siquiera teníamos que calcular factores primos, porque estos no pertenecen al logaritmo. Entonces va a multiplicar al logaritmo neperiano de un 3 dividido entre un 1999 que dijimos que era primo. Y por lo tanto, de ahí aplicando las propiedades de los logaritmos, que ya sabemos que la propiedad del logaritmo que estamos utilizando es la de una división, de ahí obtengo que es el logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. De ahí voy a obtener que el tiempo es menos 1000 sobre 895 multiplicado por el logaritmo neperiano de 3 menos el logaritmo neperiano de 1999, y ese es el resultado que yo debo de reportar durante todo el ejercicio. Ahora sí, vamos a hacer el cambio, vamos a utilizar la calculadora y escribimos el logaritmo neperiano de 3 menos el logaritmo neperiano de 1999, me da por resultado menos 6.50 con muchos números, multiplicado por un menos 1000, y eso dividido entre un 895
me da por resultado 7.26. Entonces, usando la calculadora, ya tengo que el resultado es 7.26, 45, 69, 884. Y de ahí, entonces, necesito entender lo que me preguntan. ¿En qué tiempo? Entonces, el tiempo, si a mí me habían dicho que está dado en días, yo debo de decir que van a ser en 7 días. En 7 días. Volvemos a hacer todo el procedimiento que hice hace rato. Ya no lo voy a escribir, solamente lo voy a realizar. Le resto el 7, lo multiplico por 60. Son 7 días, 15 minutos. Le resto el 15 y lo multiplico por 60. Con 52.451 milésimas de segundo se contagiará la cuarta parte. Es que casi todos son de enviar 2 tareas. Cuarta parte de la Y por eso no lo puedo hacer. población. No, de la escuela, ¿no? No, de los estudiantes. Disculpen, la cuarta parte de los estudiantes. Bueno, entonces, la conclusión de todo eso es que para poder resolver la ecuación, que precisamente esta se ve media fea, esta función, que aquí ya la convertí en una ecuación, pues básicamente hay que utilizar todos los mismos conceptos que hemos estado utilizando desde el inicio del semestre. Por eso es importante entender todos los conceptos. No se utiliza la calculadora porque en el examen de admisión a la superior no les van a preguntar esto, les van a preguntar esto. Esto es lo que tienen que responder en la superior, no decimales. Por eso no se permite el uso de la calculadora cuando están ustedes en el examen de admisión. Por eso es importante que sepan todas las propiedades, todos los conceptos, todas las leyes, etcétera, etcétera, para que puedan llegar a este resultado, que este es el importante. Obviamente, en las clases tienen que dar la respuesta con el enunciado, porque eso ya es parte de la formación como profesionistas, como técnicos. Bueno, ahora bien, nos vamos al inciso B. En el inciso B me están diciendo cuántas personas. Eso Profe, quiere... una duda. Dime. En el examen lo va a querer sin simplificar, bueno, sin punto decimal. ¿Así? Así como, así. Así, exacto. En el examen yo te voy a preguntar esto. Y obviamente me tienes que incluir esto. O sea, si te diste cuenta, este enunciado es el importante. Este decimal no sirve de nada. El importante es de dónde provino y cómo haces tú la interpretación para dejar en 10 minutos y segundos. Obviamente, aquí, en todo esto que te expliqué aquí, te dije cómo hacerlo. Ahorita ya no lo hice porque directamente lo hice en la calculadora. Aquí me tardé mucho porque estuve escribiendo, ¿no? Pero ya con la práctica, pues lo haces así como yo lo hice. Simplemente vas usando la calculadora y te vas dando cuenta qué es lo que debes de hacer. ¿Qué me debes de reportar en el examen? Siempre en un problema me tienes que reportar esto y me tienes que reportar el enunciado. De dónde viene y cómo es que lo tienes que contestar de acuerdo al contexto que te están pidiendo en el problema. Y eso es siempre, o sea, en la industria así te lo van a pedir. No es como que un berrinche que esté haciendo yo, es como te lo deben de pedir y como te lo van a pedir. Obviamente, si te vas de obrero a trabajar en la feria de Chapultepec, en Six Flags, si te vas a trabajar en Six Flags, pues no te van a pedir eso, ¿no? Te van a pedir otras cosas. Pero si quieres ser una profesionista como técnica o quieres ser una profesionista como doctora, licenciada, economista, abogada, etcétera, etcétera, pues tienes que aprender lo formal y a comunicarte con la gente. La situación decimal no tiene importancia, eso lo hace la calculadora. Tú no eres una calculadora. ¿Alguna otra duda antes de seguirle? Ok, bueno, entonces, ahora bien, ¿cuántas personas? Pues directamente me están preguntando el NDT. Sabemos que el NDT precisamente es el número de estudiantes infectados. Eso lo sabemos del enunciado. Entonces, te preguntan NDT, esa es la pregunta, pero te están diciendo que hay un tiempo que es 3 días. Por lo tanto, eso es mucho más simple. ¿Por qué es más simple? Porque lo único que debes de hacer es una sustitución. Y si realizas una sustitución, pues solamente tienes que escribir que el número de estudiantes infectados cuando han transcurrido 3 días, acuérdense que esto no es multiplicación, esto es
una interpretación, se va a calcular como 2000 que vas a dividir entre 1 más 1999 multiplicado por el número Neper elevado a la menos 885 sobre 1000 por el 3. Entonces, si se dan cuenta, aquí no hay más que hacer que agarrar la calculadora. Entonces, ahí sí es un inciso bastante rápido porque solamente tienes que tomar la calculadora. Entonces, lo voy a hacer por las piedritas para que vayan viendo qué es lo que hago, ¿eh? Voy a multiplicar el 3 por el menos 885. Váyanme siguiendo porque no lo voy a escribir, solamente lo voy a decir. Ahí me da un menos 2655. Eso lo voy a dividir entre 1000. Les estoy enseñando a hacer las operaciones para que vayan teniendo el paso seguro. Entonces, hasta aquí me dio un resultado de menos 2.655. Si yo lo quiero elevar al número Neper, necesito en mi calculadora teclear precisamente la tecla que dice en logaritmo neperiano. Aquí arriba está e a la x, y para poder hacer funcionar esta tecla en mi calculadora debo de oprimir antes una tecla que está referenciada con la tecla Shift. Entonces escribo Shift, esa tecla, y entonces ahora sí le voy a apachurrar una tecla que se llama Answer. Esa tecla que se llama Answer me está diciendo que tome como referencia lo que estaba antes escrito. Entonces, cuando oprimo eso, me va a dar un resultado, que ese resultado, se los escribo, es de .070. Ese .070 es con todo y el número Neper. Ahora ese .60 lo multiplico por 1999, me da un resultado que son 140.52 y ese le voy a sumar 1. Por lo tanto, si le sumo 1, ya tengo el 141.52 y más cosas, ¿no? Ahora, para hacer la división, otra vez en mi calculadora, primero voy a teclear el 2000, o sea, este está en la pantalla, este está en el display. Entonces, teclean 2000 y luego le apachurran la tecla Entre y luego apachurran la tecla Answer, donde Answer te va a tomar referencia a ese número que tienen en pantalla. Entonces, con el número 141.52 en display, oprimo la tecla 2 y 3 veces el 0 para que se aparezca un 2000 y lo divido y le apachurro la tecla Answer y en eso ya me da el resultado. Entonces el resultado que me arroja la calculadora es que n de 3 son 14.13 154 134. Pero eso, insisto, obedece a que yo les tengo que enseñar a usar la calculadora. No siempre hay que teclear tal cual está ahí, porque siempre cometen errores. Mejor vayan de lo más complicado a lo más difícil. Por eso empecé con la parte sombreado en verde, porque es lo más complicado. Eso lo pueden repetir en el video para que lo vayan viendo partecita por partecita, si es que no me pudieron seguir ahorita, ¿no? Entonces, como debo de contestar el enunciado, en el enunciado me preguntan que cuántas personas estarán infectadas después de 3 días. Entonces, lo que yo debo de contestar es que después de 3 días estarán, disculpen la letra toda fea, estarán infectadas 14 personas. Y hay un pedacito de persona que se está infectando, ¿no? Que eso pues no lo considero ahorita, ¿no? Vean la gran diferencia entre el cálculo del tiempo, que tiene que ver con un logaritmo neperiano, y el cálculo de la población, que simplemente es hacer operaciones y que en ningún momento aparece el logaritmo neperiano. Obviamente, esta pregunta no se las van a hacer en el examen de admisión a la superior. ¿Por qué? Porque no pueden usar calculadora. Y esas preguntas, que obviamente son las más fáciles, porque todo el mundo sabe usar calculadora, ahí la importancia es que aprendan a usar la calculadora a través de todos los pasos que les dije, y obviamente de la utilización de esta tecla que se llama Answer, y que esa tecla pues aparece en varias calculadoras, ¿no? Bueno, y lo único que me falta es el inciso C, que me preguntan que ¿en qué tiempo estarán infectados 1968 estudiantes? Eso quiere decir que este inciso C es idéntico que el inciso A, con la única diferencia que en el inciso A estaba haciendo referencia a la cuarta parte de la población y ahora me están diciendo específicamente que son 1968 estudiantes. ¿Qué es lo que debo de hacer? Pues en lugar de sustituir
esta cuarta parte que habíamos considerado en el primer inciso, en lugar de sustituir este 500, ahora lo que vas a sustituir es precisamente este 1968. Pero el procedimiento, más bien la conceptualización, los conceptos que debo de aplicar, pues son los mismos, ¿no? Que son jerarquía de operaciones, dividir, operación inversa, ley de la resta, con términos semejantes, operaciones inversas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale bien? ¿Alguna pregunta, jóvenes?